Otro día, otra cosecha. Estamos en esa época que casi todos los días hay que cosechar algo y llevo una semana entera sin cosechar nada, con lo cual hay algunas cosas que se me han pasado, pero hay otras cosas que no, como este maíz que está, bueno, perfecto para comer. Bueno, vamos a cosechar y a ver si luego hacemos algo con toda esta comida. Muy bien. Yeah, I know, right?
Ha sido una cosecha bastante grande esta mañana. Es increíble lo que hace una semana sin cosechar y bueno, y que es la época, Con todo esto que hemos cosechado hoy hay que empezar a hacer cosas ya. Algunas cosas como los calabacines se me han pasado demasiado y veremos qué hacemos con ello. Pero voy a empezar con los tomates. Voy a usar primero, ahora, voy a hacer una salsa de tomate cherry al horno, que es la manera más fácil que he encontrado yo de hacer salsa de tomate con los cherries, porque los meto en el horno, dejo que se doren con un poco de cebolla y ajo y luego lo trituro y ya está. Así que bueno, esto ya lo he limpiado, lo vamos a poner aquí en esta bandeja y ahora traeré un poco de cebolla. Estos tomates chiquititos son tan lindos. Podría poner tomates grandes así para rellenar, pero tengo suficientes tomates cherry y realmente poniendo solo tomates cherry te queda una salsa como muy dulce sin tener que ponerle azúcar, ni miel, ni nada, que yo prefiero no hacerlo. Una salsa de solo tomate cherry queda increíble. Sobre todo el tomate cherry como que tiene menos agua y entonces te queda una salsa bastante más densa. Y esta salsa así de tomates cherry, que es así más dulce, nos gusta mucho usarla para hacer pizza o salsa para pasta. Mirad quién está aquí. Están enormes. Hola, Piwi. ¿Queréis un tomate? ¿Queréis más? ¿Te los has comido todos? ¿Y tus niños qué? Bueno, sigamos. Ya tengo todos los tomates cherry que quiero hacer aquí. De hecho, creo que me he pasado un poco. Quizá debería quitar algunos. Voy a ponerle un poco de cebolla. Uy, entonces sí que me he pasado. Aquí no hay sitio para tanto. Pero bueno, me he guardado los tomates así de colores más interesantes, porque estos me gusta ponerlos en ensalada, porque bueno, se ven así como curiosos y bonitos. Y también me he guardado los tomates más grandes, porque son así más ácidos y prefiero hacer una salsa diferente con estos o comer estos crudos, pero bueno, también es que no me caben más. Podría hacer otra bandeja. Venga, vamos a hacer otra bandeja. Vamos a ver. No quiero que esté demasiado lleno porque cuando esto lo meta en el horno y ya empieza a calentarse, los tomates empiezan a soltar jugo, esto se va a llenar de agua y como voy a querer removerlo un poco, mejor que no esté rebosando. Bien, vale, a cada bandeja le voy a poner 3 cebollas. También le vamos a poner unos cuantos dientes de ajo a cada bandeja. Vamos allá. Vale, ya tengo todos los tomates, la cebolla y el ajo y ahora queda ya lo último, una cantidad generosa de aceite de oliva. Yo soy muy generosa con el aceite de oliva. Siempre me parece que la gente echa de menos, pero bueno,
lo que queráis. Pimienta y sal. Ahora a esta salsa le pondré aromáticas. Me gusta con orégano, me gusta con salvia, me gusta con romero, pero las aromáticas, bueno, con albahaca también, pero las aromáticas las voy a echar al final, cuando esto ya esté hecho, cuando ya lo haya triturado todo, y así no pierden tanto sabor. Y ya estaría. Vamos a removerlo un poco y al horno. Ya están los tomates hechos y hace un calor. Voy a meterlos todos en esta olla. Si veo que tienen mucho líquido, que no me lo parece, pero si vieras que tienen mucho líquido, porque esto mismo lo puedes hacer con tomates grandes, no tiene por qué ser tomates cherry. Si veo que tiene mucho líquido, lo que hago es hervirlo un poco más para evaporar parte de ese agua, pero esta vez no lo voy a hacer. Voy a ponerlo aquí todo en esta olla para poder triturarlo. Lo que sí que voy a hacer es calentarlo porque quiero meterlo en los tarros caliente. Si yo meto salsa de tomate caliente cerca de hirviendo o hirviendo en los tarros, no hace falta poner los tarros al baño María después, porque los tomates tienen suficiente acidez. Sí que es verdad que los cherries no, o sea que si te sientes más seguro haciendo luego el baño María, lo puedes hacer, o incluso en una olla a presión. Pero tienen suficiente acidez que hace que se mantengan los tomates sin tener que hacer eso. O sea que yo no lo voy a hacer, no lo suelo hacer y me sale bien. Después de triturarlo, a los tarros y a cerrar los tarros. Eso sí, los tarros conviene haberlos esterilizado antes. Hervirlos unos 20 minutos en agua es suficiente. Vamos. Ya está bien trituradito, voy a añadir ahora las aromáticas, porque así se mantiene mejor el sabor. Salvia y orégano. Y ahora que está bien calentito, ya está preparado para ponerlo en los tarros. Y ya estaría. Esta es nuestra famosa salsa de tomate cherry al horno, que está espectacular. Os animo a que lo hagáis si tenéis mucho tomate cherry, y este año he cultivado más tomate cherry que otros años, e incluso más cherry que tomate normal, porque me encanta esta salsa. Bueno, espero que lo hagáis. Y eso, como habéis visto, es muy simple. Como es tomate, se puede meter directamente en el tarro sin tener que hacerle al baño María. Si te sientes más cómodo haciéndolo al baño María, hazlo ahora. Una vez metido en tarros, lo puedes poner el tarro al baño María como media hora hirviendo, pero bueno, así estaría bien.
Nada, lo suelo hacer con tomates grandes exactamente igual, pero una manera de usar calabacín, que sé que muchos tenéis muchos calabacín en el frigorífico igual que yo, es hacer la salsa de tomate igualita que esta, al horno, triturarla y una vez está triturado añadir calabacín a la salsa de tomate y dejar que se cocine un rato el calabacín para que esté tierno y ya está. Eso sí, como tiene calabacín ya a lo mejor no está tan ácido y no se va a conservar bien en tarros si no lo conservas a presión, con lo cual yo cuando hago eso lo meto en tuppers y lo meto en el congelador y entonces es algo que tengo congelado en vez de en tarros. Pero bueno, es una buena manera de usar el calabacín. Y nada, a ver cómo usamos el resto de la cosecha de hoy. Vamos con el maíz. Esto es todo el maíz que ha salido de esta tanda de maíz. Nosotras sembramos tandas de maíz dulce a lo largo de toda la primavera y verano y esta tanda la sembramos a finales de mayo, estamos a finales de julio, con lo cual 2 meses ha tardado en estar lista, de semilla a mazorcas listas. Esto es maíz dulce que se come, digamos, tierno, fresco, con lo cual se cosecha cuando está fresco. Si quieres maíz de palomita o maíz en grano como para dar de comer a los animales y eso que se cosecha seco, pues obviamente tarda más porque tiene que madurar del todo y secarse, pero bueno. Esto es maíz dulce, nos encanta el maíz dulce. Si tuviera que plantar solo una cosa en el huerto, creo que sería maíz dulce. Así que os voy a enseñar qué hacemos con el maíz dulce. Lo usamos de muchas maneras, crudo, tierno, o sea, a mí comerme una mazorca así, tal cual, tierna, fresca, es una de las cosas que más me gusta. Y también hacemos ensalada con maíz tierno, fresco, que a ver si luego os puedo enseñar una receta. Y también nos gusta así, quitar el grano de la mazorca y hacerlo con un poco de mantequilla o aceite en la sartén y un poco de sal y así tal cual está buenísimo. Luego lo que hacemos con la gran mayoría, y encima el maíz dulce en pocos días ya empieza a perder sus cualidades como maíz dulce, fresco, tierno, riquísimo, con lo cual yo intento procesarlo lo antes posible. Otra cosa que nos encanta hacer es en barbacoa, así sin quitarle las hojas lo puedes poner a la brasa y con un poco de mantequilla y sal luego, así, bueno, increíble. Bueno, hoy lo que voy a hacer es todo lo que no nos vayamos a comer en fresco y en barbacoa, lo voy a procesar para congelarlo. Lo que hacemos es congelarlo, primero hay que escaldarlo, por lo general la mayoría de las verduras es mejor escaldarlas antes de meterlas en el congelador y escaldarlas no es más que darles un baño en agua hirviendo durante entre 1 minuto y 3 minutos según el tamaño de lo que vayas a congelar. Así lo que haces es que paras la evolución de las enzimas y todo lo que hay en el maíz que puede hacer que el sabor y la textura evolucione en el congelador. Entonces si se escalda primero, eso no ocurre y se conserva mejor la verdura que vayas a congelar. Bueno, pues yo en esta tanda han salido unas mazorcas increíbles, porque a veces, pues bueno, te salen unas un poco más feas, un poco más finas como esta. Esta está bastante bien, pero esta es que pesará medio kilo la mazorca. Está increíble. La que voy a guardarme como 5 o 6 para barbacoa. Mirad esta. Wow. Y alguna para hacer ensalada. Sobre todo porque la próxima tanda no estará lista hasta dentro de 1 mes, más o menos. Con lo cual, esto hay que aprovecharlo en fresco. ¡Wow! Mirad esta. Y ahora cuando las abramos, ya veréis. Vale, pues voy a conservar esto, que la verdad es poco, pero bueno, se va acumulando, porque de la última tanda guardamos bastante en el congelador y bueno, comerlo fresco es como más rico está y hay que aprovechar. Venga, guardamos una más. ¡Wow! Esta. Increíble. Me da pena no abrirlas para enseñaros, pero bueno, si luego hacemos una ensalada os podré enseñar. Voy a guardar estas en el frigorífico y voy a poner una olla llena de agua a hervir para poder empezar a procesar esto.
Vale, ya tengo la olla en el fuego y lo que voy a hacer es ponerme a pelar estas mazorcas. ¡Qué bonitas son! En varios vídeos he explicado cómo saber cuándo es el mejor momento para cosechar las mazorcas, porque obviamente no lo quieres abrir en la planta, porque si no estuviera listo, pues bueno, no terminaría de madurar igual de bien. Pondré en la descripción unos cuantos vídeos sobre eso porque he hecho varios y esta mañana se me ha pasado mencionarlo cuando los estaba cosechando. Pero bueno, lo que quieres hacer es, para guardarlos en el congelador, es pelarlos. Esto normalmente se lo damos de comer a los caballos, pero que sepáis que estos pelillos se pueden deshidratar y la gente hace té porque tiene bastantes propiedades beneficiosas para los riñones. Que sepáis, ¿eh? Cada día se aprende algo nuevo. A lo mejor esto es lo vuestro de hoy. Mirad. Al pavo le encantan y aquí está. No. Pavo, si quieres luego te doy lo que me sobre, ¿vale? Increíble. Para que salgan las mazorcas así de bonitas, tiene que haber una buena polinización, que la polinización de las mazorcas de maíz ocurre más por el viento que por insectos. Si sabéis cómo es una planta de maíz, le salen por arriba los, no sé cómo se llama en español, pero arriba como una especie de abanico que tiene todo el polen y abajo sale la mazorca con sus pelos. Pues el polen del abanico de arriba tiene que caer en todos estos pelos, y estos pelos son tubos polínicos, o sea, el polen viaja desde los pelos a cada grano, o sea, hay un pelo por grano, lo cual es bastante increíble. Y una vez polinizado, pues salen todos. Pero si no hay una buena polinización, pues pasa esto, que aquí faltan granos, aquí también, pero bueno. Mirad, esta es un buen ejemplo de una mazorca que no se ha polinizado bien. Hay muy pocos granos. Y esta, nada de polinización. Muy bien, pues ahora lo que voy a hacer es cortar las partes feas, porque así, bueno, ocupan menos en el congelador y no hay razón para guardar todo esto que está feo y que no tiene granos. Y lo escaldamos. Ya tenemos el agua bien caliente. No hace falta, en mi opinión, que hierva del todo. Probablemente habrá gente que diga lo contrario. Pero bueno, no quieres meter demasiados a la vez porque si no el agua se enfría. Pero 2 o 3. Y los dejas ahí como 1 minuto, 2, hasta que veas que cambia de un color amarillo así como más mate a un amarillo profundo y brillante. Así más o menos, han estado 1 minuto. Yo diría que están bien. Hay gente que luego los pone directamente en un baño con hielo para como parar el proceso. Se puede hacer, sería mejor. A mí me parece un paso extra que no me apetece hacer y no me parece estrictamente necesario, con lo cual no lo hago, pero se puede hacer.
Y listo, ya tenemos aquí el maíz listo para meterlo en el congelador. Realmente tenía un poco de prisa por terminar esto, pero conviene dejar que se enfríe antes de meterlo en la bolsa, y obviamente voy a dejar que se enfríe antes de meterlo al congelador, pero tal cual lo voy a meter al congelador. Conviene escribir la fecha para saber cuándo lo metiste en el congelador, sobre todo porque normalmente ahora mismo, por ejemplo, aún nos queda creo que una bolsa de maíz del año pasado en el congelador, o sea que conviene eso, comer primero lo más viejo y lo más fresco dejarlo para más tarde. Esto nos encanta comerlo, por ejemplo, yo que sé, si vamos a comer algo de carne, hacerlo así en la sartén o incluso hacerlo a la brasa, pero vamos, tenerlo en el congelador siempre disponible nos encanta para comer así de cualquier manera, o con un potaje. Mi abuela hace un potaje increíble con boniato y calabaza, que siempre le pone una mazorca de maíz, lo llama potaje canario. Y también nos gusta obviamente ponerlo en ensaladas y eso, pero para eso lo que hacemos es descongelarlo, que se descongela en un momento, incluso lo puedes meter en agua caliente para que se descongele más rápido, y una vez descongelado ya quitarle los granos a la mazorca, pero me da la sensación de que se conserva mejor así que si le quitas los granos y congelas los granos ya separados de la mazorca. Obviamente, si los congelas separados de la mazorca ocupan mucho menos, pero para mí que no se conservan igual de bien. Y así siempre tienes la opción de comértelo en mazorca, que también está muy rico. Y nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima.